Hola y bienvenidos a Remedios Fácil 24, tu canal de remedios naturales y tips de salud favorito. En esta oportunidad te hablaremos sobre los efectos que el tomar café causa en nuestro cuerpo. ¿Sabías que a nivel mundial el café es una de las bebidas más consumidas después del agua? Y existe una gran cantidad de personas, entre ellos me incluyo, que amamos el café. Sobre todo ese sabor amargo característico de esta bebida por las mañanas y en las tardes, acompañado de un rico sándwich. Pero más allá de un hábito y de ese sabor y aroma agradable que nos brinda el café, existe una gran cantidad de beneficios para la salud que nos ofrece al consumir esta bebida, los cuales te mostraremos a continuación. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Número 1. Aumenta el estado de ánimo. Varias investigaciones realizadas concuerdan que el consumo de café aumenta la producción de dopamina, un neurotransmisor importante el cual se le conoce como la hormona de la felicidad. Los investigadores también encontraron que las mujeres que consumían entre 4 y más tazas de café al día tenían un 20% menos probabilidades de padecer episodios de depresión. Por otro lado, otro estudio indicó que las personas que consumen café tienen una menor probabilidad de intentar suicidarse. Número 2. Ayuda a prevenir la diabetes. Un estudio realizado en la Escuela de Medicina de Harvard ha demostrado que el café posee ciertos ingredientes que reducen los niveles de azúcar en la sangre. Aunque no saben con certeza qué componente del café causa este efecto, en definitiva no está asociado a la cafeína, puesto que este efecto es muy notable en las personas que consumen café descafeinado, por lo que se inclinan más allá a las propiedades antioxidantes que le aportan ciertos compuestos. Según algunos estudios, las personas que beben mucho café son menos propensas a desarrollar diabetes tipo 2 que las personas que beben cantidades más pequeñas o ningún café en absoluto. Número 3. Protege al corazón. Otro estudio realizado por investigadores de Harvard afirman que el consumo de 2 o más tazas de café al día podrían protegernos contra la insuficiencia cardíaca. Otro estudio arrojó que un mayor consumo de café está asociado a un menor riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Según las últimas investigaciones, el consumo de esta bebida no solo no resulta perjudicial para la salud de nuestro corazón, sino que puede protegernos de enfermedades cardiovasculares, respiratorias e infecciosas. De hecho, el análisis observó que el café tiene propiedades protectoras en la mayor parte de las enfermedades, menos en los tumores, revelando que las personas que bebían alrededor de 3 tazas de café al día reducían en un 14% su riesgo de muerte. Número 4. Es bueno para las personas que padecen de Parkinson. Últimamente se ha demostrado que el consumo de café puede ayudar eficazmente a las personas que padecen de Parkinson a controlar sus movimientos involuntarios. Además, se ha demostrado que el mayor consumo de café reduce las probabilidades de desarrollar esta enfermedad. Levante la mano a quien le gusta el café. Déjanos un emoji con la manito arriba si te gusta el café. Continuemos. Número 5. Previene los cálculos biliares. Los cálculos biliares pueden provocarnos fuertes dolores, pero según investigaciones, el consumo de café puede ayudarnos a mantener estos dolores a raya. Un estudio realizado en Italia encontró que las personas que regularmente bebían café
tenían menos probabilidades de desarrollar cálculos biliares. Número 6. Es de gran beneficio para el hígado. Diversas investigaciones asocian el consumo de café con una buena salud de nuestro hígado, un órgano importante en nuestro cuerpo y que cumple diversas funciones. Número 7. Puede proteger contra el cáncer. Diversas investigaciones relacionan el consumo de café con una menor probabilidad de desarrollar cáncer de hígado. De acuerdo a los investigadores, este efecto se debe a que el café promueve la eliminación de los genes que puedan provocar la inflamación. Además, se asocia con una menor tasa de padecer otros tipos de cáncer como de mama y recto. Número 8. Promueve la longevidad. Un grupo de investigadores realizaron un monitoreo en más de 700,000 personas, en el cual notaron que los pacientes que consumían más café redujeron sus probabilidades de sufrir una muerte temprana producto de ciertas enfermedades como diabetes, problemas cardíacos e incluso cáncer. Sabemos los beneficios que nos aporta el consumo de café para la salud. Sin embargo, no debemos excedernos de su consumo y tener algunas cosas en cuenta. Si eres sensible a la cafeína, el consumir café en grandes cantidades puede traer efectos secundarios como dolor de cabeza, náuseas y ansiedad. Por último y muy importante, hay que tener en cuenta lo que le agregamos al café antes de tomarlo, ya que muchos aditivos utilizados para el café pueden ser perjudiciales para la salud. Si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo videos como este, te invito a seguirnos suscribiéndote a Remedios Fácil 24. Yo a cambio te regalaré un corazón. Y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.